Bueno, ¿cómo me les fue con esa guía? Los vi muy entusiasmados, algunos con el Quijote. Cuéntenme, ¿cómo les pareció esa joya de la literatura universal? Es la máxima expresión en habla hispana. Se considera que es la obra más completa. Todavía no ha habido una obra que la supere. Hay muchas cosas muy bonitas, entre ellas, por ejemplo, 100 años de soledad, nuestro premio Nobel, de Octavio Paz, bueno, de mucha gente que ha hecho muy buenas obras literarias, pero esa tiene una especial valoración y se considera que es la obra más importante de la literatura de habla hispana. Entonces las escucho. Bueno, profe, la verdad a mí me parece una obra absolutamente maravillosa, profe Miguel. Tanto así que me escuché el audiolibro, me metí en varias partes de internet, leí muchos capítulos, porque es una obra que está dividida en dos partes. Yo vi que estaba dividida en dos partes esta obra. Son 2 tomos. Son 2 tomos, profe, sí, pero o sea, yo leí hasta donde yo más pude, hasta donde yo más, pero es una obra verdaderamente muy interesante. Pero en la biografía de Miguel de Cervantes, profe Miguel, le confieso que no encontré exactamente en qué año fue que él nació. Sí, ahí me lo referenciaron varios, pero ya les digo. Porque yo vi la fecha, más o menos, más no el año, y en eso me bloqueé. Eso es como del 600 algo. Como en 647, Sí, 57, creo sí. que es. Chirato Mayor, venga, miramos acá, porque sí, varios me contestaron esa pregunta y me la Porque enviaron. estuve tratando de investigar por todo lado y no encontré el año en que A ver, nació, pero la señora Maritza nos dijo que nació el 29 de septiembre de 1527 y murió el 22 de abril de 1616. O sea, fue siglo XV y siglo XIV y parte del siglo XV. sí. Siglo Lo XV, que pasa no, es siglo que XV y siglo XVI es la cosa. lo que pasa es que en muchas partes yo siempre veía que no se tenía certeza absoluta Sí, del día en que, de la fecha en que él nació. sí, ahí hay unos debates. Eso Sí, es exacto. como ciertos personajes que se los disputan el lugar de nacimiento o ha pasado con el Sí, Quijote ese la tipo de... fecha. Bueno, les hago alusión ahí en las preguntas al bachiller Carrasco, porque en esa época nació el bachillerato. O sea, el bachillerato nace en las universidades españolas. Bueno, antes de las universidades, los únicos que leían y escribían eran los curas, Ah, porque ellos tenían que además aprender latín para poder leer la Biblia. ¿Se acuérdense que eso era, se ponían de espaldas y leían la Biblia en latín y después le echaban a uno el cuento en español? Sí, y uno tenía que creerles. Ellos hablaban en latín y después le echaban a uno el cuento en español. Entonces, los únicos que leían eran los religiosos. Por ahí, algunos nobles, estamos hablando de que esa era la edad de donde existía la aristocracia y la nobleza, la Edad Media. Entonces, algunos nobles le entregaban sus hijos a la iglesia para que los educaran y sabían leer y escribir. Partamos de la base de que hasta 1500, 1440 ese es el invento de la imprenta. Antes de la imprenta, los libros se hacían a mano y habían unos señores que eran escribanos. Y hacer un libro como la Biblia se podían demorar un año.
y tenían que hacerlo con colores y con letra gótica y con, ¿sí? Entonces, pues los libros eran unos bienes sumamente costosos, ¿sí? Y como nadie sabía leer, pues eso no, pues nadie se preocupaba por los libros. Entonces, todo era oral, oral. Y ese invento, pues, permitió algo muy importante en la cultura occidental, que fue imprimir en grandes cantidades la Biblia. Gracias a la imprenta, se pudo traducir la Biblia a muchos idiomas y de ahí va a salir el protestantismo, que se rebela contra la iglesia porque la iglesia católica vendía diezmo, que vendía indulgencias. Si usted se quería ir para el cielo, tenía que pagarle a la iglesia para que lo recomendara allá. O si no, se iba para el infierno. Si usted peleaba con un cura, le decían que no, que lo excomulgaban, no lo dejaban enterrar en un cementerio católico, y fuera de eso le decían que no, que en el cielo no tenía cabida. Entonces los protestantes, Lutero, Calvino, ¿cierto? Ellos dijeron, no, nosotros creemos en Dios, somos cristianos, pero no estamos de acuerdo con esas prácticas de la iglesia. Entonces dijeron, no, todos tenemos que aprender a leer y todos podemos leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y entonces por eso los protestantes en el mundo se han caracterizado porque han impulsado campañas de alfabetización para que cada quien pueda leer directamente la Biblia. ¿Sí? Bueno, pero le estoy echando el cuento del bachiller Carrasco. No, profe, pues está muy interesante, profe. Yo aquí estoy con ojos, oídos, escuchándolo. Bueno, entonces, quienes sabían leer y escribir era la iglesia. Y la nobleza empezó a mandarles a los monasterios los hijos de los nobles, de los comerciantes también, de los burgueses. Y entonces ellos empezaron a crear universidades, unos centros donde se enseñaba filosofía, teología, griego, latín, gimnasia, ¿cierto? Medicina, van a trabajar con el tema de la medicina, y ahí surgieron las primeras universidades. Pero antes de las universidades, a las personas había que enseñarles a leer, ¿sí? Y a escribir y aprender gramática y ortografía, ¿cierto? Entonces habían unos cursos que se hacían, y esos cursos que pretendían más o menos coger un muchacho por ahí 3, 4 años, que lo llevaban a este tipo de monasterios, que se crearon colegios al interior de los monasterios. Y esos colegios fueron los que le permitieron configurar la propuesta occidental del bachillerato. Primero fue el bachillerato y después fueron las universidades, ¿oyó? Primero se inventó, o más bien, no, perdón, en los proyectos universitarios aparecen los colegios que hoy conocemos. A nosotros nos llegan por ya muy avanzada, estamos hablando que aquí llegaron los españoles, ¿cuándo fue que llegaron? 1492, ¿no? Ah. Ellos llegaron acá, nos descubrieron, después viene todo el 1500, que es la conquista, 1600, 1700, hasta 1810 nos tuvieron como colonia. Y aquí ellos trajeron los colegios, pero ahí viene de quién eran los colegios. De la iglesia. ¿Cierto? Entonces, el bachiller Carrasco era un tipo brillante, o sea,
ser bachiller en esa sociedad, cuando se escribe el Quijote, era como hoy ser científico de la NASA. ¿Sí? Eso era más o menos equivalente, o sea, eso era un tipo súper brillante. El tipo tenía mucho conocimiento Que sabía tenía leer, sabía sí, leer, y sabía podía mucho. leer, podía leer los libros y podía ir a una biblioteca, pero la mayoría, el 98% de la población no sabía leer. Sí. ¿Sí? Entonces, pues entre quien sabe leer, sabe conseguir información, etcétera, y quien no lo hace, pues ahí hay un factor de poder. ¿Sí? Hay un factor de poder importante. Entonces, por eso les pedí que trataran de indagar un poquito sobre el bachiller Carrasco, porque nosotros vamos a ser bachilleres también. Pero obviamente, pues hoy ya el bachillerato tiene otra connotación. Es que el bachillerato es una condición necesaria para poder acceder a otros conocimientos, y no tenerlo es una gran desventaja. Y en Colombia, como lo vimos por allá en una guía, el 48%, según el DANE, yo pienso que puede ser por ahí un 55%, no son bachilleres, adultos mayores de 18 años. ¿Sí? Y eso configura una sociedad muy desigual, porque le quita oportunidades a las personas. La mitad de la población colombiana pierde la mayoría de oportunidades porque no tiene cómo acceder a nuevos conocimientos o no puede acceder al mundo laboral formal. Pero bueno, estamos hablando de español y literatura. Bueno, el bachillerato pretende que nosotros conozcamos nuestra lengua. Ahí hay un término muy interesante que pues es un descubrimiento, digamos, del siglo XX, que es la semiología. ¿Sí? Antes solamente hablábamos de la lingüística, es decir, averiguar, indagar por las reglas, normas del uso correcto de la lengua. Y en eso existe una institución que ya tiene muchos años, que se llama la Real Academia Española de la Lengua, que es la que dice qué está bien dicho y qué no está bien dicho. Pero esa academia tiene 23 academias que se reúnen. En Colombia hay una Academia Colombiana de la Lengua. En Ecuador hay una Academia Ecuatoriana de la Lengua. En Chile hay una Academia Chilena de la Lengua. Cada país tiene una academia donde los filólogos, ¿cierto? Los semiólogos, los gramáticos, ya no hay tanto gramático, ya no, ya ahora ya es más semiología, pero también gramática. Y ellos son los que deciden y revisan cómo se está utilizando el lenguaje. Y llegan y discuten y llegan a acuerdos sobre cuál es la forma correcta, adecuada para darle ese manejo al lenguaje. Ahora, se reúnen las 23 academias más la española y consensúan y han creado diccionarios. Yo tengo por aquí la gramática. Claro, yo la tengo por aquí a la mano. ¿Dónde es que está? No la veo en el momento por aquí a mi mano. Yo la tengo por ahí. Está la gramática, está la ortografía y están los diccionarios. La ventaja es que el diccionario ahora cabe aquí. Entonces lo puede uno llevar para todas partes porque son 14 tomos. Eso pesa alto, pero lo lleva uno aquí. Es lo mismo que está en el diccionario. Entonces, ¿qué se espera con el uso del lenguaje? Que el bachiller pues tenga un adecuado uso del lenguaje. Todos utilizamos el lenguaje de manera correcta, adecuada, de acuerdo a nuestras necesidades en el lenguaje verbal, hablado, cuando hablamos. Y eso lo aprendemos en la casa.
De pronto por ahí nos corrigen un poquito en la escuela, oiga, no diga eso, dígalo así, eso no se dice así, bueno, o la misma sociedad le va diciendo a uno, esa palabra no se emplea así, esa palabra se emplea aquí así. Bueno, pero lo que sí tenemos que hacer, Hasta los hijos lo corrigen a uno, profe. eso está bien, porque nosotros los corregimos mucho tiempo. Imagínate, profe, que nosotros siempre, imagínate, profe, que hay una palabra y yo no sabía, y nosotros siempre decimos en base a algo, en base a tal cosa. Entonces mi hijo mayor me decía, mami, no se dice en base de, sino con base de. Oh, perfecto. Sí, Y yo señora. analicé y yo la analicé, y sí, profe. No, y hay muchos términos nuevos, se llaman neologismos, es decir, hoy uno dice chatear, Sí. y todos sabemos qué es chatear, ¿sí? Pero es que el chat lo inventaron hace poquito, lo inventaron hace 12 años, ¿sí? WhatsAppear, pues el WhatsApp es más reciente todavía, pero ya todo el mundo habla de WhatsAppear. Entonces los académicos de la lengua les ha tocado ponerse a mirar, oiga, sí, todo. Y entonces se reúnen los de todos los países y llegan a acuerdos, llegan a consensos. Y entonces de esa manera, digamos, se va regulando el uso del lenguaje correcto. Entonces, lo que se espera con el bachillerato es que todos tengamos un uso más o menos superior, ¿cierto? Porque pues también hay personas que se dedican a la literatura y ellas sí utilizan y pueden dedicarse y hacen un uso muy elevado, muy abstracto, muy bonito, ¿cierto? De las palabras. Pues no significa que nosotros no lo podamos hacer. Hay personas que les gusta escribir poemas, les gusta escribir prosa, pues, y pues se tienen que cultivar, tienen que aprender, tienen que practicar, tienen que expresarse para utilizar el lenguaje. El lenguaje no solamente es un mecanismo de expresión, sino también es un mecanismo de expresión artística, que es la literatura. Y el Quijote es una de las obras más importantes que hay, pero nosotros tenemos unas obras y unos literatos y unos escritores hoy muy importantes. Eso lo vamos a ver por allá más adelante cuando hablemos de los géneros literarios, donde vamos a ver nuestros poetas, nuestros novelistas, los cuentistas, los fabulistas, los ensayistas. Y tenemos personas muy destacadas que pues, tenemos un premio Nobel de literatura, ¿no? Que nos distingue en todo el mundo y que nos enseñó el realismo mágico de Aracataca. Bueno, el lenguaje, pues así como dijimos en el video de los números, pues es una invención humana. Nos lo inventamos los seres humanos para podernos comunicar. Todos los pueblos construyeron sus propias lenguas. En Colombia existen hoy 65 lenguas nativas, es decir, indígenas. Tenemos 2 lenguas de origen africano. Uno es el criol, que está en San Andrés, y otro en San Basilio de Palenque. Fuera del español, que es de una parte de España. Ustedes se dan cuenta que los catalanes no hablan castellano, hablan catalán, ¿sí? Lo que pasó fue que como si nos viniéramos a Colombia, los bogotanos le impusieron el lenguaje a los paisas, a los costeños, a los de la Amazonía, a los del Pacífico. Eso pasó en España. Los castellanos le impusieron como lengua oficial de toda España la lengua a los otros pueblos que conforman también España, pero que tienen sus propias lenguas. Entonces, por eso nosotros resultamos hablando castellano. Entre otras cosas, somos de los pueblos que mejor hablamos el castellano. Lo tratamos menos. Somos de los que tenemos una dicción
como más neutra, y eso pues nos sirve muchísimo pues para muchas cosas, porque no tenemos acento tan marcado, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que entender que un bachiller, una persona, pues debe tener un léxico, que es el número de palabras que uno incluye en su vocabulario, en su forma de expresarse, pues que muestre que tiene una cultura general. No esperamos que sea especialista en ningún tema, pero que pueda entender palabras de todas las disciplinas de las ciencias que estamos estudiando, de las matemáticas, de la física, de la química, de la biología, de la anatomía, de la filosofía, de la política, de la economía, de la demografía, de todas las ciencias hay que incluir palabras. Entonces, un bachiller es una persona que tiene un léxico, un número de palabras que comprende cualquier idea general que se plantee. Si a mí me plantean cómo funciona un circuito en inteligencia artificial, yo no entiendo nada. Ese lenguaje yo no lo manejo, ¿cierto? Eso se necesita estar en ese mundo, ser especialista en ese tema, y los especialistas en ese tema tienen un lenguaje. Para cada cosa le tienen unos términos, y nadie espera que un bachiller entienda eso. Lo que espera es que entienda qué son los sistemas, qué es la inteligencia artificial, cómo funcionan las máquinas. O sea, son informaciones básicas. ¿Qué dice el bachiller? El bachiller dicen que el bachillerato es un gran océano de información, de conocimiento, toca muchísimos temas, pero de 1 centímetro de profundidad, ¿sí? Solamente quedamos con eso. Pero en el caso del lenguaje, en el caso de la lengua, esperamos que pues lo maneje en lo básico. Y pues, por ejemplo, temas como la ortografía, pues hablan mucho de uno. Yo también tengo mis dificultades con la ortografía todavía, ya está, ¿sí? Pues a veces uno pasa penas por eso. Pero cuando usted entra a un proceso, por ejemplo, de selección en una fábrica, en una empresa, en una universidad, en cualquier parte, le revisan, por ejemplo, y dentro de los temas de recursos humanos, le piden a los que están seleccionando que le soliciten y que lo hagan face to face, es decir, cara a cara, mirándolo directamente, que pongan a escribir a la gente. Porque hay gente que puede tener mucha competencia para un área específica de especialidad, pero le ponen a hacer un memorando o hacer cualquier cosa y esa letra es desastrosa. Entonces, el bachillerato, pues digamos, tiene como propósito eso. ¿Qué pasa? Pues eso no lo podemos hacer de un día para otro. Eso lo que tenemos que hacer es que tenemos que identificar el problema que tengamos cada uno, hacer nuestro propio diagnóstico y hacer nuestro propio plan de mejoramiento. Pues yo tengo que mejorar en ortografía, o entonces voy a mirar cuáles son los principales problemas de la ortografía. Que las palabras que se escriben con esta letra y no con esta, bueno, entonces voy a ponerme y voy a gastarle unos días, voy a gastarle un tiempo a revisar ese tema. Y voy a proponerme mejorar en eso. Lo importante es entender las ideas, entender las normas y empezar a utilizarlas, como todo, ¿sí? Es un problema de práctica, no, las cosas no se dan por generación espontánea porque yo me concentré y eso, no. Hay que concentrarse, hay que hacer las cosas, pero si yo no practico, si yo no estoy atento cuando estoy escribiendo por el WhatsApp, ¿cierto? No corrijo, porque es que el WhatsApp también ya me corrige. Hay un invento que es inteligencia artificial, que son los correctores ortográficos, tanto de Word como de WhatsApp, y en casi todo ya están. Y eso pues nos ayuda a resolver el problema. Bueno, el español es una lengua
que es maravillosa, es difícil para aprender quienes no nacimos con esa primera lengua, porque hay muchas formas de decir lo mismo. Hay muchas formas de decir una misma cosa. Eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque pues podemos de manera artística y a veces adornada, etcétera, pues plantear muchas cosas, mientras que hay otras lenguas que para decir algo no hay sino una sola forma. Pues ya lo único que cambia es el tono de la voz, como la digo yo. Mis ademanes, mi lenguaje corporal, etcétera. Hay 500 millones de hablantes del español. O sea, si algún día nos da por ponernos, por ejemplo, a escribir poemas, o algunos de ustedes ya vienen con esa inclinación o han escrito algo, pues hay 500 millones de personas que hablan nuestra lengua. ¿Sí? Somos 7.000 millones en la Tierra. 500 millones hablan español. No somos... pero tenemos una virtud y es que nosotros nos podemos mover por nuestro vecindario aquí en América Latina y no necesitamos intérpretes. Si usted está en España y se viene un poquito para el occidente, llega a Portugal y allá hablan portugués. Si se pasa para el otro lado, va a Francia y allá hablan francés. Si sube y pasa a Inglaterra, pues allá hablan inglés. Si sigue otro poquito para allá, está Alemania y allá hablan alemán. Si baja otro poquito, allá es Italia y allá hablan italiano. Si baja otro tricito, va a Grecia y allá hablan griego. Sí, o sea, que usted para poder salir de un sitio a otro, para hablar con otro vecino de su país, pues tiene que saber muchas lenguas. ¿Sí? El idioma que se ha impuesto y que más o menos todos coincidimos en plantearlo, no es que coincidamos, es que se ha impuesto porque es el que más produce conocimiento. Las universidades gringas y las universidades inglesas durante muchos años fueron las principales productoras de conocimiento y eso pues nos obligó a todos a aprender inglés. Es muy importante, es como la segunda lengua que uno debería manejar. Sin embargo, hoy pues, por ejemplo, para los niños, para los jóvenes, ya les está dando es por estudiar mandarín. Es que son 1.400 millones. Nosotros somos todos los que hablamos español, toda América Latina, España, tenemos 500 millones. Y los chinos solitos, ellos son 1.400 millones de hablantes del mandarín. Ahí hay un montón de lenguas también internas, pero más o menos logran entenderse ahí en un lenguaje que es el que también más se ha impuesto, el que más allá internamente se ha difundido. Entonces, el bachillerato tiene como propósito que reflexionemos sobre nuestra lengua y sobre nuestra comunicación. O sea, la lengua nos permite a nosotros, pues, expresar nuestros sentimientos, nuestros puntos de vista, nuestra experiencia, nos permite conocer las experiencias de otros. El conocimiento científico y el conocimiento en general es acumulativo, entonces yo puedo sentarme y mirar un libro y mirar qué estaban pensando los griegos, qué estaban pensando los romanos. Mire, esto lo escribió Cicerón hace 2000 años. Además, el lenguaje cómo ha cambiado, o sea, el lenguaje está cambiando, el lenguaje también es vivo. A mí me asusta ver a los muchachos hoy hablar porque desafortunadamente ese lenguaje que hoy utilizan muy coloquial y muy común ahorita, ese lenguaje hace 15, 20 años era un lenguaje de patio de cárcel. El parce, el ñero, sí, bueno, no voy a decir otros que son más feos, ¿sí? Eso que los muchachos hoy hablan así como por diferentes espacios,
significan ni más ni menos que el lenguaje delincuencial, el lenguaje del bajo mundo nos está conquistando. Los muchachos le hacen bullying a alguien que habla florido, que habla bonito, que habla agradable. No, tiene que utilizar ciertos términos para sentirse aceptado en ciertos medios. Eso va en contra del uso de nuestro lenguaje. El lenguaje lo cultivamos, lo utilizamos, lo ejercemos, lo divulgamos, lo fortalecemos o lo debilitamos nosotros mismos como hablemos. O sea, nosotros somos parte de la evolución del lenguaje de cada pueblo. ¿Sí? Entonces, hoy pues estamos en un mundo que nos tocó vivir, que es privilegiado porque por primera vez podemos sentirnos parte del globo. Si usted me pregunta ahorita qué está pasando, que pasó algo en Pekín, yo me meto a internet y miro allá y sé qué pasó en Pekín. O si me pregunta por algo, yo entro a Google y le pregunto y yo puedo saber casi que en tiempo real lo que yo quiera. ¿Sí? Antes, cuando el mundo dependíamos de los libros, pues nos tocaba ir a la biblioteca y en la biblioteca, pues eso dependía si la biblioteca estaba actualizada, no estaba actualizada, eso era costoso, comprar libros, eso era muy caro, sigue siendo muy caro, pero pues es más caro no tener información, ¿no? Le resulta a uno más costoso. Como alguien me dijo, profe, es que esa educación es muy cara. Le dije, no, pues haga cuentas de cuánto pierde por no tenerla. Y verá que no es tan cara. ¿Sí? Pero bueno, el lenguaje es un campo de estudio y es un campo de desarrollo de nuestra vida como seres humanos. Y si nosotros nos volvemos conscientes de la utilización de ese lenguaje, pues primero pues vamos a procurar enriquecerlo, enriquecer nuestro lenguaje. Durante el bachillerato esperamos por lo menos que el adulto, no hablo de los muchachos porque los muchachos tienen otro rasero, el adulto incorpore por lo menos 700 palabras. ¿Sí? Entonces, si yo digo fotosíntesis, ustedes ya saben que estoy hablando. Ya sabemos qué es simbiosis, ¿cierto? Ya sabemos qué es depredación. Bueno, empieza uno a tener el manejo de unos vocablos, se llama léxico, de la biología, de la historia, de las matemáticas, de la filosofía, de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía, de la astronomía, de la economía. Entonces, lo que esperamos es que ustedes salgan con una visión global de lo que está pasando a su alrededor, pero sobre todo que con un buen uso del lenguaje y teniendo claro cómo funciona la comunicación humana y todo lo que está pasando hoy en términos de la revolución informática, que es la información, hoy está a la mano de nosotros. Aquí nosotros podemos, con este aparatico, indagar lo que nosotros queramos. Así como cuando nos dicen, oiga, ¿y cuánto valdrá un micrófono? Que yo quiero comprar un micrófono. Entra a Google, le aparecen, no, pero es que quiero un micrófono de tal. Entonces usted empieza a decantar, empieza a seleccionar, empieza a mirar. Y después usted mira si eso es confiable o no es confiable la promoción que le pusieron para que no lo vayan a tumbar, ¿cierto? Pero eso que hace uno para ese tema lo puede hacer con cualquier cosa. Por eso ya no es importante tener en la memoria, saberse algo, sino es saber buscar la información. Lo que queremos hoy con los muchachos es que ellos aprendan a aprender. Y con los adultos, pues con mayor razón. Tenemos que aprender a aprender. Y para eso, pues tenemos que tener un buen uso del lenguaje, saber
por ejemplo, es muy interesante y lo vamos a ver en algún momento, cómo está organizado el diccionario. Yo supongo que todos conocemos el alfabeto y lo sabemos, lo tenemos organizado. A, B, C, D, E, F, G, porque eso es algo natural. Cuando usted está buscando una dirección, entonces le dicen calle 35H. Y uno pues, madre, muestra a ver, A, B, C, D, E, F, G, H. Ah, eso son 8 cuadras para allá. ¿Cierto? Pero si usted no se sabe el abecedario y a usted le dicen, oiga, eso es la 38F. Eso usted no sabe si es para allá, si es para acá. Entonces, eso es muy importante. No queremos tener doctos, pero sí queremos que cada uno de ustedes se tome la tarea de mirar esas palabras que hay ahí, mirar esas personas que fueron nombradas en la guía y por lo menos ir a buscar quiénes fueron, dónde vivieron, en qué época y qué fue lo que de verdad hicieron. Entonces, si hacemos eso en la vida, nos va a ir bien. O sea, eso ya es una habilidad que tenemos que desarrollar. Entonces, bueno, pues yo hablarles del sistema de la comunicación, hablarles de las principales lenguas del mundo, hablarles de que existe un lenguaje, bueno, que hay unas disciplinas que las vamos a ver también en otra guía, que ya es la gramática, pero aquí hay un tema muy bonito que es el de la semiología. La semiología es el tema, una ciencia que se encarga de estudiar los símbolos, todos los símbolos. Y eso ha evolucionado tanto que ya hay una semiología, por ejemplo, para el cine. Hay una semiología de la moda. Hay una, o sea, los símbolos, lo que hay detrás de. Entonces ya no solamente es el significado literal de cada palabra y de cada discurso, sino que además le dice a uno la semiología que detrás de ese discurso hay algo. Entonces hay que aprender a leer las intencionalidades, quién lo dice, cómo lo dice y cuál es el propósito de esos temas. Entonces, el ser humano ha estado siempre indagando y en la ciencia, en las universidades, en las facultades donde pues existen personas profesionalizadas que les pagan para que investiguen, para que piensen, para que reflexionen, para que hagan experimentos, para que practiquen cosas y las miren, las analicen y saquen conclusiones y nos vayan diciendo por dónde es el camino, qué es lo que hay que hacer, cómo mejoramos esto, cómo hacemos aquello otro. Ellos los científicos, nos están diciendo que ya no basta con mirar lo que las palabras dicen, sino que hay que mirar el fondo, qué es lo que hay detrás de cada discurso. Hoy, cuando estamos hablando de las fake news, hay quienes dicen que ya llegamos a la época de la posverdad. Eso es una palabra muy complicada. Significaría que ya no hay verdades. Por ejemplo, las empresas petroleras. Cuando empezaron a salir los estudios sobre el calentamiento global y empezaron a decir que el uso del petróleo, el quemar combustible, el quemar carbón, era la causa del calentamiento global, entonces ellas, bueno, madre, ¿ahora qué hacemos? Entonces empezaron a contratar científicos para que llegaran a otras conclusiones. Y son científicos. Y buscan la manera para, si no demostrar lo contrario a lo que están diciendo estos, por lo menos ponerlo en entredicho. Entonces, estoy poniendo un ejemplo porque eso está en muchos campos. Entonces uno ya no tiene que solamente saber leer,
saber mirar el lenguaje literal de lo que dice cada investigación, sino que uno también tiene que ponerse a mirar quién está detrás de eso. Ah, no, es que mire esa institución. Ah, es que mire, las petroleras se reunieron y crearon un centro de investigación y tienen acciones en este periódico y hacen esto. Entonces, allá en esos periódicos y esos centros de investigación, la información que aparece es para justificar un negocio que es multimillonario y que ellos simplemente lo están defendiendo. Pero nosotros creemos que eso es verdad. Entonces ya hay quienes dicen, no, aquí ya no hay verdad. Aquí cada quien puede montar su verdad y si tiene plata y tiene los medios, pues tratará de imponerla como pueda. Y pues la verdad, pues es relativo. Entonces, yo no tengo cómo constatar qué está pasando en Ucrania. Entonces yo simplemente prendo el televisor o prendo la radio. Pero si yo tengo la posibilidad de leer los periódicos de Rusia, si tengo la posibilidad de leer los periódicos o los medios de información de China o de los árabes o bueno, los europeos y los norteamericanos, pues cada uno tiene una visión, tiene una forma de entender el mundo. A nosotros, pues nos tiene muy influenciados, pues, Estados Unidos. Entonces, nuestra visión es una visión muy, primero occidental, eurocéntrica. Nosotros nos conquistó un país europeo que es España, de los más atrasaditos, entre otras cosas. Y nosotros, toda nuestra cultura, pues nosotros estudiamos a los griegos, estudiamos a los romanos, estudiamos la Edad Media, y nosotros no tuvimos ni Edad Media, ni tuvimos griegos, ni tuvimos nada de eso, y más bien no sabemos quiénes somos nosotros. Poco estudiamos a los incas, a los mayas, a los aztecas, a nuestros indígenas, que son nuestras raíces, nuestra identidad. Entonces nosotros a veces nos sentimos europeos, pero cuando uno va y mira a Europa, pues nosotros somos europeos de cesta. Debíamos ser americanistas de primera, porque esa es nuestra identidad real. ¿Sí? Pero bueno, es un tema complejo. Yo les digo todo esto porque estamos entre adultos. Y entonces entre adultos pues tenemos la posibilidad de charlar, de conversar. Y pues este es un ejercicio de problematización. O sea, nosotros los adultos aprendemos más si nos plantean, no algo que tenemos que aprendernos, sino que si eso que estamos viendo nos ayuda a entender o nos ayuda a confundir, se nos vuelve un problema para investigarlo, aprendemos más. Entre otras cosas, esta semana descubrí un texto maravilloso en el que dice, palabras más, palabras menos, que los adultos mayores aprenden mejor y más fácil porque tienen experiencia y tienen conocimientos que les permiten contextualizar cada información. Los niños no tienen experiencia, no tienen en dónde encajar cualquier comentario que hagamos, entonces ellos simplemente lo chulean y lo ponen en un sitio y ya. Entonces, y dice que no es cierto que salvo enfermedad, los adultos vayamos perdiendo la capacidad de aprender. Es cierto que de pronto desde el punto de vista físico, pues ya no tenemos la misma fortaleza, ya no tenemos la misma agilidad, ya no tenemos la misma resistencia, pero desde el punto de vista intelectual, nosotros podemos tener más capacidad y más avidez por el conocimiento que un muchacho o que una persona adulta en su edad regular. Y de hecho, pues muchas de las obras que han sido, valdría la pena preguntarnos a los cuántos años Miguel de Cervantes Saavedra escribió El Quijote. Porque muchas de las obras
que son clásicos de la literatura, no se escriben cuando uno es joven, se escriben es cuando uno tiene mucha experiencia. O sea, este es un muy buen momento para emprender cosas y para hacerlas, y es carreta que es más difícil aprender, ¿no? No es cierto. Claro, si nos enseñan igual que a los niños, sí. Pero si nos enseñan problematizando, contextualizando, mirando nuestra realidad, poniéndonos ejemplos de aquí, de allá, que nosotros podamos interactuar con eso, porque tenemos experiencia, es muy fácil. Entonces, pues voy a dejar ahí, pero quiero escucharlos qué opinan de esto que les he comentado el día de hoy.